En el corazón de la provincia de Hubei, en China, se alza la estructura de hormigón más masiva jamás construida por la humanidad, la presa de las Tres Gargantas. Con una longitud de 2,3 kilómetros y una altura de 181 metros, esta mole no es solo una proeza de la ingeniería hidráulica, sino un objeto con tal masa que ha generado una de las leyendas urbanas más fascinantes y aterradoras del siglo XXI, la capacidad de alterar la rotación de nuestro propio planeta. ¿Es posible que una obra humana pueda frenar el giro de la Tierra? En este análisis profundo de ingeniería colosal, vamos a diseccionar la física, el momento de inercia y la realidad técnica detrás de este gigante de hormigón. No se trata solo de agua y cemento, sino de cómo la redistribución de una masa colosal puede, efectivamente, alterar sutilmente el equilibrio de un planeta entero. Antes de que entremos en los cálculos de la NASA y los secretos de su estructura interna, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita ahora mismo. Es la única forma de que no te pierdas nuestros análisis sobre las obras que desafían las leyes de la naturaleza. Para comprender la magnitud de lo que estamos hablando, debemos analizar primero la escala de la presa desde una perspectiva de física de partículas y masas globales. La presa de las Tres Gargantas contiene un embalse que puede almacenar hasta 39.300 millones de metros cúbicos de agua. Si convertimos esto a peso, estamos hablando de aproximadamente 40 billones de kilogramos de masa líquida concentrada en un solo punto geográfico. En física, existe un principio fundamental llamado el momento de inercia. Imaginen a una patinadora sobre hielo girando sobre sí misma. Cuando extiende los brazos hacia afuera, su velocidad de giro disminuye debido al aumento del radio de su masa, y cuando los pega al cuerpo, gira mucho más rápido. La Tierra funciona exactamente de la misma manera. Al elevar 40 billones de kilos de agua a 175 metros sobre el nivel del mar, China ha extendido los brazos del planeta. Esta redistribución de masa hacia una mayor distancia del eje de rotación terrestre provoca, por pura física de conservación del momento angular, que la Tierra gire un poco más despacio. Según los cálculos matemáticos realizados por los geofísicos de la NASA, específicamente por el Dr. Richard Gross, la acumulación de esta masa de agua ha provocado que la duración de un día terrestre se alargue en 0,06 microsegundos. Puede parecer una cifra insignificante, una fracción de tiempo que ningún reloj atómico convencional podría percibir en el día a día, pero en términos de geofísica planetaria, es un hecho sin precedentes. Una estructura construida por el hombre ha alterado una constante astronómica. Pero el efecto no se detiene en el tiempo. El desplazamiento de esta masa masiva ha movido el polo de la Tierra en unos 2 centímetros. No es que el planeta se esté volcando de forma catastrófica, pero el eje sobre el que giramos ha sufrido una sutil desviación debido a la presión ejercida por el embalse sobre la corteza terrestre. Este fenómeno se conoce como carga hidrostática y es el primer paso para entender por qué esta presa es el objeto más vigilado por los sismólogos de todo el mundo. La ingeniería necesaria para contener esta presión de agua es simplemente abrumadora y requiere un análisis de los materiales utilizados. El muro de la presa está compuesto por 28 millones de metros cúbicos de hormigón y 463.000 toneladas de acero estructural de alta resistencia. Para que se hagan una idea de la escala, con ese acero se podrían construir 63 torres Eiffel completas. Pero el verdadero desafío técnico no es solo soportar el peso estático del agua, sino la presión hidrodinámica que ejerce hacia afuera. La base de la presa tiene 115 metros de espesor de hormigón armado, diseñados específicamente para resistir una fuerza que intenta empujar la estructura río abajo de forma constante. Los ingenieros chinos tuvieron que desarrollar mezclas de hormigón térmicamente estables. El fraguado del hormigón genera calor químico. Si ese calor no se disipara, la estructura se agrietaría desde dentro. Se instalaron miles de kilómetros de tuberías de agua fría dentro del hormigón mientras se vertía para mantener una temperatura uniforme. Una sola grieta del grosor de un cabello bajo esa presión de 175 metros de columna de agua podría significar un desastre catastrófico que borraría del mapa a millones de personas río abajo en cuestión de horas. Estamos analizando cómo la ingeniería más extrema puede llegar a influir incluso en la mecánica celeste de nuestro mundo. Si te apasionan estos datos técnicos y quieres entender el cómo y el por qué detrás de las megaestructuras más famosas, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es lo que nos permite dedicar cientos de horas a investigar la realidad técnica detrás de estos mitos. Hablemos ahora de la logística vertical, el sistema de esclusas y el elevador de barcos. La presa de las Tres Gargantas no solo genera energía, sino que es una arteria vital para el comercio interno de China.
Para que los barcos de gran tonelaje puedan superar el desnivel de 113 metros entre el embalse y el río original, se construyó el elevador de barcos más grande y potente del mundo. Se trata de una estructura de ingeniería mecánica que sube y baja una tina llena de agua de 15.500 toneladas. La precisión requerida para que este mecanismo funcione sin vibraciones armónicas que comprometan la estructura principal es milimétrica. Cada vez que el elevador se mueve, los sistemas de contrapeso hidráulico deben compensar la masa de forma instantánea. Un error en la sincronización del peso podría generar un efecto de péndulo que transmitiría tensiones laterales peligrosas a los muros de la presa, algo que los ingenieros vigilan mediante sensores láser de posicionamiento global las 24 horas del día. En cuanto a la generación de energía, que es el corazón funcional del proyecto, las cifras son mareantes. La presa cuenta con 32 turbinas Francis principales, cada una con una potencia de 700 megavatios. La capacidad instalada total es de 22.500 megavatios, lo que equivale a la potencia combinada de 22 centrales nucleares de gran tamaño trabajando a pleno rendimiento simultáneamente. El paso del agua a través de los álabes de estas turbinas genera un calor y una vibración mecánica masiva. Estos rotores, que pesan cientos de toneladas, giran a velocidades controladas para mantener la frecuencia de la red eléctrica nacional de China. La gestión del flujo de agua es crítica. Durante las épocas de monzón, si el flujo entrante supera la capacidad de las turbinas, se deben abrir las compuertas de alivio. El agua sale entonces con tal energía cinética que podría erosionar la propia base de la presa si no fuera por los disipadores de energía de hormigón, que son bloques diseñados para romper el chorro de agua y convertir su potencia en espuma y ruido antes de que toque el lecho del río. Sin embargo, todo éxito técnico de esta magnitud conlleva una consecuencia geológica inevitable. La acumulación de sedimentos es el verdadero talón de Aquiles de las tres gargantas a largo plazo. El río Yangtze es uno de los ríos más cargados de sedimentos del mundo, arrastrando millones de toneladas de arena, arcilla y lodo cada año. Antes de la construcción de la presa, estos sedimentos viajaban libremente hasta el delta en Shanghái, fertilizando las tierras agrícolas y manteniendo la línea de costa contra la erosión marina. Ahora, gran parte de ese sedimento queda atrapado en el fondo del embalse, detrás del muro. Esto genera dos problemas técnicos graves. Primero, reduce la capacidad de almacenamiento de agua útil de la presa año tras año. Segundo, el agua que sale de las turbinas es lo que los ingenieros llaman agua hambrienta. Al no llevar sedimentos, el agua tiene mucha más capacidad erosiva y empieza a comerse las riberas del río y los cimientos de los puentes aguas abajo con una agresividad mucho mayor de la que el río tenía de forma natural. Además de los sedimentos, debemos abordar el tema de la sismicidad inducida por embalses, SIE. Este es un fenómeno bien documentado pero extremadamente peligroso en este caso. El peso masivo del agua almacenada ejerce una presión vertical que se transmite a través del lecho rocoso hacia las fallas geológicas profundas de la región de Hubei. Al infiltrarse el agua en las microfisuras de la roca bajo una presión hidrostática inmensa, actúa como un lubricante hidráulico. Esto reduce la fricción entre las placas tectónicas locales, lo que puede facilitar deslizamientos y provocar terremotos. Desde que el embalse alcanzó su nivel máximo, el número de microsismos registrados en la zona ha aumentado en un 300%. Aunque la mayoría son imperceptibles para los humanos, la preocupación de la comunidad internacional es si este estrés acumulado podría desencadenar un terremoto de gran magnitud que ponga a prueba la elasticidad del hormigón de la presa. Los ingenieros chinos han instalado una red de miles de sismógrafos y acelerómetros para detectar cualquier anomalía, pero la tectónica de placas es una fuerza que todavía escapa al control humano total. El impacto ambiental y social también forma parte de la ingeniería de este proyecto. Para inundar el valle, se tuvieron que evacuar a más de 1,2 millones de personas y sumergir ciudades enteras. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, esto supuso la construcción de nuevas ciudades en terrenos más elevados, lo que generó problemas de estabilidad de laderas. La saturación de agua en las laderas de las montañas que rodean el embalse ha provocado cientos de deslizamientos de tierra masivos. Cuando una montaña cae al agua de forma repentina, puede generar un tsunami de embalse, una ola gigante que podría saltar por encima de la coronación de la presa o destruir las poblaciones costeras. La gestión de estas laderas requiere ahora una inversión constante en anclajes de roca y muros de contención que no estaban previstos en el presupuesto original del proyecto. En conclusión, la presa de las Tres Gargantas es un testimonio innegable de la ambición humana y de nuestra capacidad tecnológica para moldear el planeta a una escala geofísica.
¿Frenó la rotación de la Tierra? Técnicamente sí, aunque sea en una medida infinitesimal de 0,06 microsegundos, pero el hecho de que nuestra ingeniería sea capaz de alterar el reloj del planeta es suficiente para cambiar nuestra percepción de la responsabilidad que tenemos como constructores. No es solo una pared contra el agua, es un factor de influencia en la mecánica celeste de nuestro hogar. China ha logrado lo que parecía imposible, pero a cambio ha asumido la carga de gestionar una estructura que requiere vigilancia técnica eterna. Si quieres seguir descubriendo la verdad técnica, los fallos de diseño y los secretos detrás de las estructuras más imponentes del mundo, suscríbete al canal de Ingeniería Colosal y activa la campanita. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa a seguir cuestionando lo establecido. Gracias por acompañarnos en este viaje por las entrañas del Yangtze, y nos vemos en la próxima gran frontera de la ingeniería extrema.